En el video de hoy mostraremos los pasajes más importantes de nuestro libro sagrado, la Biblia, y cómo nos narra la existencia de ovnis y extraterrestres en nuestro planeta. Sin más, vayamos a ver este video interesante de El lado oscuro. Vamos a verlo. Moisés, el Éxodo y la columna de fuego. La vida de Moisés estuvo llena de milagros en varios de los pasajes que narra el Pentateuco en la Biblia. El líder hebreo tuvo que guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, liberándola del yugo egipcio. La separación de las aguas del Mar Rojo y la descripción que existe en la Biblia de lo que les guió por el desierto ha hecho pensar a muchos ufólogos que lo que pasó allí fue un acercamiento con un ovni. Veamos qué nos dice Éxodo 13, 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Claramente aquí vemos que los guiaba un ovni, ¿no lo creen? Solo leerlo y entenderlo. ¿Qué más nos dice Éxodo 14 del 19 al 20? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué entendemos por aquí? Que los israelitas eran protegidos por nuestros visitantes del cielo, y no permitían que los egipcios los alcancen, pues es raro que estando ellos en su mayoría a pie y los egipcios en caballos no los hayan podido alcanzar, ¿no creen? Entonces ahí hubo una intervención de ayuda por parte de nuestros amigos, nuestros hermanos del cielo, para que logren escapar los israelitas. A ver, ¿qué dice la Biblia de cuando Moisés abre el mar rojo en Éxodo 14, 21? Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Esta es otra muestra más de la intervención de nuestros hermanos del cielo, ya que las coincidencias en el momento que se requiere son casi imposibles. Más aún, digamos, sea lo que haya abierto el mar en ese momento, esperó justo el momento en que pasan los israelitas y de ahí los cierra. Es un poder que lo deben tener estas naves, estos seres amigos, para poder hacer eso. Y es algo que aún no hemos desarrollado. En algún momento lo podremos desarrollar y diremos, sí, pues alguien con esa tecnología lo pudo hacer, ¿no? ¿Qué dice la Biblia después de entregar los mandamientos a Moisés? Esto lo dice en Éxodo 20:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Siempre, por lo general, en los relatos bíblicos menciona una nube o un fuego. En el caso de los mandamientos también hacen mención, y queda claro que se la transmitieron desde una nave, ¿no es cierto? Es alguien que estuvo ahí en el cielo, camuflado en una nube, le habló y le entregó las tablas, ¿no? Las tablas de los mandamientos. Este es un primer ejemplo.
Veamos el segundo, el carro de fuego del profeta Elías. Elías vivió en el siglo 9 a.C. y es considerado como uno de los profetas más importantes del Viejo Testamento. Su vida y obra se encuentra registrada en la Biblia, más exactamente en el libro de los Reyes, en donde se registra que fue un hombre que hizo grandes proezas por medio de la fe, misma que le concedió ascender al cielo con todo el cuerpo. Esto es claramente una abducción. Ya yo he presentado algunos ejemplos de abducciones famosos y se ve esto, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Segunda de Reyes del 11 al 12? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Dado lo que ahora conocemos sobre adopciones, pues esto es una de ellas, ¿no? Es una adopción, digamos, una de las buenas. Se la llevaron porque ya pues había cumplido con lo que estos amigos del cielo le enseñaron y él hizo caso, ¿no? Y por eso lo premian. Pues. Veamos otro ejemplo. Enoc es llevado a los cielos. El libro de Génesis nos narra la vida de Enoc. Para los que estudian las cuestiones sobre ovnis, este fue abducido por una nave. Podemos leer este evento en Génesis 5, 22, 24. Dice: Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y más adelante en la carta de los Hebreos 11:5 leemos lo siguiente: Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios. Este es otro claro ejemplo de deducción buena. Como dije, si desean ver los casos famosos de deducción, sigan el enlace que les muestro en la parte superior derecha. Veamos un ejemplo más de lo que nos encontramos en la Biblia, muy conocido también. Ezequiel y su encuentro con un ovni. El profeta Ezequiel predicó la palabra de Dios entre el 570 y el 595 a.C. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo varias revelaciones sobre el futuro de Israel, que fueron reveladas directamente por Yahvé. Una de estas revelaciones podría ser la descripción del encuentro cercano con un ovni. ¿Qué nos dice, a ver, Ezequiel 1 del 4 al 28? Leamos con atención. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Siempre la nube, ¿no? La nube ahí. ¿Qué más dice? Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro,
no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Wow, esto claramente es un casco, ¿no? Un casco con esa forma. Pues los amigos del espacio querían verse como algo divino y todo lo que se decía en la antigüedad, ¿no? ¿Qué más dice? Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacía donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, por el que el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. De esto se ha hecho una representación de cómo sería el ovni, porque en sí esto es claramente un ovni. Y al parecer, digamos, tenía cuatro rampas de descenso verticales,
de dónde salía cada ángel que él supuestamente miró. Y bueno, los trajes que vestían claramente es un escafandra espacial, ¿no? Algo así como tienen los astronautas ahora, pero el de ellos más bonito, ¿no? Y tenían el casco en forma de animales. Y, y bueno, de estas rampas que salían del OVNI, que eran 4, que bajaban y subían y como que tenían aros ahí, ¿no?, alrededor. Y en la parte de arriba, lo que él aparentemente, parte en medio, ¿no?, cuando la rampa, aparentemente lo que veía Ezequiel, eran pues, digamos, como unas hélices, algo así, ¿no? Y dice, en la cima de las naves, pues también dice que veía a otro hombre que estaba sentado como en la cúpula, en la parte de encima de la nave, ¿no? Supuestamente es el líder, ¿no?, que estaba dentro de la nave. Entonces aquí, si ustedes lo leen y lo vuelven a releer, claramente van a ver un ovni, la descripción de un ovni, pero como en ese tiempo pues no sabían lo que era un ovni, él describe más o menos con lo que puede comparar, ¿no? Por último, y para dar algunos hechos más que representan intervención de nuestros hermanos del cielo, veamos por decir la anunciación y nacimiento de Cristo. Para los ufólogos, María fue inseminada artificialmente por un ángel, y la estrella de Belén no era otra cosa que una nave espacial que guió a los magos hasta Belén. Esto lo dice también un ufólogo muy conocido británico, Richard Lawrence, autor con más de 11 libros escritos sobre aliens y vida extraterrestre, quien declaró en su más reciente trabajo que Jesús, dice, sería un alienígena del planeta Venus. Y que si nos basamos en la Biblia, la estrella de Belén tuvo 3 testigos, que uno creería que se trata de fuentes confiables. Los guió a un lugar específico, no hay manera que esto sea una estrella, porque estas no se mueven, y tenía un patrón. Entonces era una nave espacial. Y así cada vez que una voz habla en los evangelios, para los ufólogos no sería la interpretación de la voz de Dios, sino una nave espacial con un amplificador, por ejemplo. Cuando Jesús es bautizado, como nos relata Mateo en 3, 16, 17, una vez bautizado, nos dice, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. También cuando Jesús regresa de su ayuno y es reconfortado por los ángeles, estos no serían otra cosa que seres del espacio. Pero sí hay 2 momentos en los cuales para los ufólogos Jesús era marcadamente un ser del espacio exterior, es en su transfiguración y en su ascensión a los cielos. Estos párrafos de los evangelios son el sinfín de deleite para aquellos que persiguen estas creencias. Leamos en referencia a la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17 del 1 al 5, ¿qué nos dice? 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Siempre la nube, ¿no? Y la ascensión de Jesús a los cielos, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 del 9 al 11 versículos, que dice, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaban, pero de repente
vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces, como vimos en los anteriores personajes de la Biblia, a Jesús, para muchas personas y sobre todo a partir de mediados del siglo XX, le correspondió la misma suerte que a Ezequiel, a Elías y a Enoco, ser un extraterrestre. O sea, todos ellos fueron llevados y se convirtieron en parte de esta raza que nos, que nos ha estado guiando, digamos, ¿no? Entonces, en todo esto, al parecer, los avistamientos de ovnis no han sido exclusivos de esta época. ¿Qué opinan de esto? Bien. Para finalizar, cada día más personas vamos abriendo los ojos y tenemos la certeza de que no estamos solos y nunca lo estuvimos. Esperemos pronto poder compartir y conocer cómo es el mundo en los cielos y así poder hablar cara a cara con nuestros hermanos de esa parte y así poder viajar a los confines del universo. Esperemos que sea pronto. Sin más, nos vemos en un próximo video aquí en el lado oscuro. Chao.